Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir, y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Imagina que eres una paloma, pero no una de esas que arrastran una pata por la Plaza Mayor, sino una paloma con un CI por encima de la media y una crisis existencial galopante. Estás en una caja, hay un botón. Si lo picas, a veces cae comida y a veces no. Al principio intentas buscarle la lógica. Analizas el ángulo de la caída, el milisegundo exacto del clic y la humedad relativa del aire. Te obsesionas. Bienvenido a la vida de un tipo con el cerebro cableado de manera diferente, intentando entender por qué se ha pasado 4 horas mirando reels de restauración de alfombras en lugar de trabajar. No es falta de voluntad, es que Skinner te ha hackeado el sistema. En este episodio vamos a destripar el tema 5 de Psicología del Aprendizaje, el que nos cuenta sobre los programas y teorías del reforzamiento. Vamos a hablar de programas de razón e intervalo, de por qué los programas variables son la heroína del comportamiento y de cómo la ley de igualación explica por qué siempre eliges la gratificación inmediata frente al beneficio a largo plazo. No es que seas vago, es que tu tasa de respuesta está secuestrada por una función de retroalimentación que tú no controlas. Bienvenidos un día más a Diario de una Cebra. Continuamos con esta curiosa versión de los apuntes de Psicología del Aprendizaje del grado de Psicología de la UNED. En el micrófono, el fundador de este rincón para mentes que funcionan a demasiadas revoluciones. A los mandos, yo mismo. También responsable del guión y la producción del programa. Mis ratos libres incluso trabajo y ejerzo de padre de 2 cachorros con altas capacidades. Por si acaso no te habías dado cuenta hasta ahora, también soy un pelín neurodivergente y estoy harto de que nos vendan que querer es poder. Como mi mente necesita un estímulo constante para sentirse útil, me dio por crear este espacio con un doble fin. Que los estudiantes de Psicología de la UNED aprobéis este examen, sin que os estalle la cabeza con la terminología académica, y que los adultos con altas capacidades os animéis de una puñetera vez a descubrir el manual de instrucciones de vuestro cerebro. Aquí no hay positivismo tóxico, solo datos, neurobiología y la cruda realidad de transitar por la vida con un motor de Ferrari y frenos de bicicleta. La diferencia entre un genio y un ludópata suele ser simplemente el programa de reforzamiento en el que están atrapados. Yo mismo, por ejemplo, puedo estar 10 horas seguidas programando un código que puede parecer absurdo, porque el programa de razón variable, ese donde el premio llega de forma impredecible, me mantiene pegado a la pantalla como si me fuera la vida en ello. Si eres de los que piensa que tus decisiones son fruto de tu libre albedrío, este tema te va a escocer un poquito. Vamos a pasar de la anécdota de mis manías a la disección técnica. Vamos a ver cómo se mide la conducta mediante el registrador acumulativo y por qué a veces castigamos el tiempo entre respuestas sin darnos cuenta, convirtiendo nuestra vida en una carrera de ratas donde el premio es simplemente no recibir un calambrazo. Prepárate. Vamos a abrir la caja de Skinner y probablemente no te guste lo que vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. Si te he dejado con la sospecha de que eres una marioneta, vamos a confirmar que los hilos que llevas son de acero quirúrgico. Imagina un casino diseñado por un arquitecto sádico. No hay ventanas, no hay relojes y el aire está saturado de oxígeno para que no te duermas. Cada vez que tiras de la palanquita, algo ocurre, o no. Ese o no es la clave de todo el entramado. Los programas de reforzamiento son, en esencia, las reglas de este casino biológico. El algoritmo que decide cuándo y cómo será recompensado, asegurándose de que tu tiempo y tu energía sean las fichas que la vida te va quitando. Un programa de reforzamiento es simplemente una regla que dice si haces X, recibirás Y, pero solo bajo estas condiciones. Estas reglas moldean cuánto nos esforzamos y con qué frecuencia lo hacemos. Empecemos con la familia de los programas de razón. Aquí solo cuenta las veces que lo haces. En estos programas, el universo es un capataz que solo cuenta tus latigazos. La recompensa depende exclusivamente del número de acciones que realices. El programa de razón fija es el contrato más básico, es el de un obrero en una fábrica. Cose 50 camisas y te doy un trozuco de pan.
El premio llega siempre tras el mismo número de veces. La magia ocurre después del premio. Trabajas rápido para llegar al premio, pero justo después de recibirlo te tomas un descanso. Es ese vacío existencial que sientes tras entregar un gran proyecto, donde te quedas mirando una mancha de humedad en el techo, porque tu cerebro ya sabe que el siguiente refuerzo está a otras 50 camisas de distancia y se niega a arrancar el motor de inmediato. Un poco más endemoniados son los programas de razón variable. Aquí el número de respuestas necesarias para obtener el premio es un misterio que oscila alrededor de la media. El premio llega tras un número de veces que cambia, unas veces son 3, otras son 20. Es el motor de las máquinas tragaperras y del scroll infinito en redes sociales. Como el siguiente clic podría ser el bueno, el cerebro entra en un bucle frenético, no hay pausas, no hay descanso, solo una tasa de respuesta altísima y constante. Si tienes altas capacidades, sabrás que este programa es el responsable de esos hiperfocos tan destructivos. Esos estados de absorción total donde olvidas comer o existir porque la recompensa es inminente pero sigue siendo impredecible. Luego tenemos a la familia de los programas de reforzamiento de intervalo, que son más sutiles y por lo tanto más crueles. Pueden ser de intervalo fijo o de intervalo variable. Aquí, por mucho que trabajes, el premio no aparece hasta que pasa un tiempo determinado. No importa cuánto te esfuerces, el tiempo tiene que pasar antes de que la palanca vuelva a funcionar. En el intervalo fijo, el premio solo está disponible tras un tiempo exacto y predecible. Es la esencia de los exámenes. Al principio, la gráfica de estudios plana, un desierto de procrastinación. Pero a medida que se acerca la fecha, la curva se dispara en lo que llamamos un festoneado, un acelerón de pánico puro que dibuja una serie de ondas en el registro de tu actividad. Es cuando te das cuenta de que quedan 3 días para el examen y aún no se ha abierto el libro. El intervalo variable, en cambio, es la muerte por goteo. El tiempo que debes esperar cambia cada vez. Es como esperar ese paquete de Amazon que llegará hoy antes de las 10. Como no sabes cuándo se cumplirá el plazo, mantienes un ritmo de respuesta constante y pausado. No hay prisa, pero tampoco hay alivio. Es la vigilancia eterna de quien espera una señal que no depende de sus actos. No te desesperas, pero tampoco paras de vigilar. ¿Por qué la razón siempre gana al intervalo en velocidad? Si el premio depende de tus actos, como en los programas de razón, entiendes que si te das prisa el premio llega antes. Si el premio depende del reloj, como en los de intervalo, aprendes que correr no sirve de nada, así que te lo tomas con calma. Los psicólogos se pelean por la respuesta como buitres sobre un cadáver. Unos optan por el enfoque molar y otros por el molecular. El enfoque molar sostiene que el organismo ve el mapa completo, una visión estratégica. Si corro más, cobro antes mi recompensa. El enfoque molecular, en cambio, mira con lupa el instante exacto del premio. Sostiene que en los programas de razón, la recompensa suele caer justo cuando estás dándole al botón como un maníaco, reforzando la rapidez por pura contigüidad, esa cercanía temporal que engaña al sistema nervioso. Es la diferencia entre un estratega que planea la guerra y un soldado que solo intenta que no le vuelen la cabeza en el próximo segundo. Para monitorizar este proceso contamos con el registrador acumulativo, que es básicamente el electroencefalograma de tu dignidad. Es un aparato donde una plumilla dibuja tu actividad sobre un papel que corre. Si la plumilla trepa en vertical, estás siendo productivo para el sistema. Si la línea es plana, ¡felicidades! Has recuperado un grado de humanidad o simplemente te has bloqueado decidiendo qué cenar. A veces el sistema no quiere solo que actúes, sino que midas el tempo. Aquí entran en juego los tiempos entre respuestas, que definen el ritmo de tus pulsaciones. Los programas de reforzamiento diferencial de tasas bajas premian la inhibición. Si pulsas antes de que pase el tiempo reglamentario, el reloj vuelve a cero. Por otro lado, las tasas altas premian la adrenalina. O eres rápido o te quedas sin nada. Si te fijas bien, estos programas están moldeando accidentalmente tu ritmo interno. No aprendes solo a hacer algo, aprendes a qué velocidad debes vivir para ser recompensado.
Para terminar este descenso a los infiernos técnicos tenemos los programas compuestos. Por un lado, los programas múltiples son casi amables porque te presentan un estímulo. Una luz que te avisa de qué regla rige tu vida hoy. Una luz roja significa que hoy el jefe está de malas, una verde que está de buenas. Sabes a qué atenerte. Los programas mixtos, en cambio, te dejan a ciegas. Las reglas cambian, pero nadie te avisa. Es como vivir con un jefe bipolar o en una familia disfuncional. Nunca sabes si hoy toca premio por ser bueno o castigo por respirar. Y luego están los programas encadenados, que son como los niveles de un videojuego. Aquí trabajas para conseguir un reforzador condicionado, una llave, un código, un título, que no es el premio final, pero te permite acceder al siguiente eslabón de la cadena. Primero consigues una llave, luego abres una puerta, luego llegas al cofre. El cerebro aprende a amar la llave más que el tesoro escondido en el cofre. Es la farsa definitiva del esfuerzo humano. Finalmente, en los programas concurrentes, el sistema te da el regalito más envenenado de todos, la elección. Tienes dos palancas funcionando al mismo tiempo. Y tú decides a cuál dedicarle tu miserable tiempo. No eres libre. Solo eliges la forma de tu cautiverio. Tienes varias opciones a la vez. ¿Estudio o veo Netflix? Aquí es donde elegimos cómo distribuir nuestro tiempo según cuál de las dos opciones nos dé premios más jugosos o frecuentes. Ahora vamos a ver cómo esa elección es en realidad una fórmula matemática tan predecible que daría vergüenza a cualquier filósofo del libre albedrío. Vamos a hablar de la ley de igualación y de por qué, aunque sepas que algo te hace daño, sigues pulsando la palanquita con la fe de un converso. Si con lo que llevamos visto sobre los programas de reforzamiento te has quedado con la sensación de ser una marioneta, prepárate. Ahora vamos a ver por qué, aunque sepas que los hilos te están cortando la circulación, tú sigues bailando. La conducta de elección no es un dilema moral ni un ejercicio de libertad mística, es una ecuación de igualación. Los psicólogos dejaron de preguntarnos qué sentimos para empezar a medir cuántas veces pulsábamos la tecla A frente a la B, y lo que encontraron es una precisión matemática que daría miedo si no estuviéramos tan ocupados perdiendo el tiempo. En 1961, Richard Herrstein, un hombre que debió de pasar horas fascinantes observando cómo las palomas toman decisiones, descubrió algo demoledor que hoy conocemos como la ley de igualación. Si pones a un organismo frente a dos opciones con diferentes programas de intervalo variable, donde el premio llega tras tiempos impredecibles, el sujeto no elige al azar, distribuye su esfuerzo exactamente en la misma proporción en que recibe los premios. Esto se resume en la ecuación de igualación, donde R representa la tasa de respuestas, lo que tú haces, y F es la frecuencia de reforzamiento, lo que el mundo te da. Si la opción A te da el doble de recompensas que la B, pulsarás la A exactamente el doble de veces. Es la razón por la que cuando tienes que elegir entre estudiar este tostón de la UNED o mirar fotos de excompañeros de instituto que ahora son felices en Bali, tu cerebro hace la iguala. Como Bali ofrece dopamina inmediata y este tema solo ofrece dolor de muelas, acabas dedicando el 95% de tu tasa de respuesta a Instagram. No es falta de voluntad, es que tu ecuación está perfectamente equilibrada hacia la estupidez. Sin embargo, el cerebro a veces muestra un gramo de sentido común a través de la maximización. Esto ocurre principalmente en los programas de razón, donde el premio depende del número de actos y no del reloj. Si una palanca te exige 10 pulsaciones y la otra 20, simplemente ignoras la segunda. El sujeto elige exclusivamente la alternativa más favorable para obtener el mayor beneficio con el menor coste. Pero la ley va más allá de los dedos. Llega el reloj de arena. Finlay demostró en 1958 la igualación temporal. No solo igualamos el número de veces que pulsamos un botón, sino el tiempo de permanencia que dedicamos a cada opción. Básicamente, tu cerebro calcula cuánto tiempo de tu miserable existencia vale la pena invertir en una opción antes de cambiar de canal. Pero la vida real es sucia y no siempre es una proporción perfecta. William Baum se dio cuenta de que tenemos manías o sesgos, como preferir la derecha sobre la izquierda por pura costumbre.
También observó que para evitar que el sujeto haga un zapping constante entre opciones, el sistema impone una demora por el cambio, un pequeño castigo de tiempo que te obliga a comprometerte con tu elección. Aquí entramos en el terreno de la sensibilidad. Si sufres de infraigualación, tu sensibilidad es menor que 1, eres poco sensible a las diferencias de recompensa y cambias de opción menos de lo que dicta la lógica, como cuando alguien intenta encajar una pieza de Lego que no va ahí durante media hora ignorando el resto de la caja. Si caes en la sobreigualación, tu sensibilidad es mayor que 1, te vuelves un fanático de la mejor opción, ignorando por completo cualquier alternativa. ¿Cómo hace el sistema este cálculo? Hay tres teorías en liza que parecen sacadas de un consejo de guerra. La teoría molecular dice que eliges momento a momento según lo que crees que va a tocar ya. La teoría molar te ve como un estratega que calcula la tasa global de beneficios a largo plazo. Y finalmente, la teoría del mejoramiento, que sostiene que simplemente inviertes tiempo donde la tasa local de recompensa es un poco mejor en ese instante concreto, como quien se queda en una fiesta aburrida solo porque pusieron una canción que le gusta. Llegamos a la joya de la corona para entender nuestras malas decisiones, la curva hiperbólica de valor de Mazur. Esta fórmula explica por qué somos tan básicos. Aquí el valor de lo que deseas aumenta por su magnitud, pero es asesinado por la demora. La variable K es tu constante de impaciencia o tasa de descuento por demora. Este modelo explica por qué el yo de las 11 de la noche decide comprar un curso de cocina tailandesa online que nunca hará. En ese momento la magnitud de la fantasía es enorme y la demora para empezar parece irrelevante. Mañana, cuando el yo real tenga que madrugar, la demora del beneficio será tan larga que el valor del curso caerá a cero patatero. Para combatir esto, investigadores como Rachling y Green descubrieron que el autocontrol surge cuando introducimos un programa concurrente encadenado. Si te obligas a elegir mucho antes de que el premio esté disponible, la gratificación inmediata pierde su fuerza y puedes elegir el premio grande demorado. Es el triunfo del compromiso sobre el impulso. Y terminamos con la gran verdad de Herrstein: siempre estás eligiendo. Si estás escuchando este podcast, estás decidiendo activamente no lavarte los dientes o no mirar al techo. La fuerza con la que haces una tarea depende de su premio, pero también de lo interesantes que sean todas las distracciones externas. Si quieres estudiar más, no solo necesitas que el estudio sea gratificante, necesitas que las alternativas sean insoportablemente aburridas. ¿Piensas que eres un algoritmo de igualación? Pues prepárate para la autopsia de tu voluntad. Ya sabemos cómo elegimos. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente se pega en tu cerebro cuando aprendes algo. Bienvenidos a la guerra entre los mecánicos del hábito, los del bando estímulo-respuesta, y los cartógrafos de la mente, el bando estímulo-estímulo. El bando del estímulo-respuesta sostiene que aprender es crear cicatrices neuronales automáticas. Aquí no hay pensamiento, solo cables soldados. Thorndike, el padre de esta corriente, formuló la ley del efecto. El placer del premio actúa hacia atrás y estampa una conexión rígida entre la situación y la acción. Para él, el gato que escapa de una caja no entiende el mecanismo. Solo queda atrapado en una respuesta sellada por la consecuencia. Woodry llevó esto al extremo con su teoría de los movimientos musculares, sugiriendo que somos una colección de tics motores reforzados. Pero fue Clark Hull quien le puso matemáticas al asunto con su concepto de potencial excitatorio. Decía que tu conducta es el resultado de multiplicar lo que sabes hacer por las ganas que tienes de hacerlo y el valor del premio. Si tienes mucha hambre pero el premio es asqueroso, o si el premio es increíble pero no sabes cómo conseguirlo, tu conducta está muerta. Frente a los del bando estímulo-respuesta aparecen los del bando estímulo-estímulo. Edward Tolman es el héroe de los que nos negamos a ser simples robots. Tolman decía que aprendemos expectativas y mapas cognitivos. Lo demostró con su experimento del laberinto inundado. Las ratas que habían aprendido a nadar por un laberinto
supieron correr por él de inmediato cuando se quitó el agua. No aprendieron movimientos musculares, aprendieron dónde estaba la meta. También descubrió el aprendizaje latente. Aprendemos incluso cuando no hay premio, simplemente explorando. El aprendizaje ocurre en la sombra, pero la ejecución requiere motivación. Hoy sabemos que tenemos ambos sistemas instalados. El bando estímulo-estímulo nos da el mapa estratégico, pero el bando estímulo-respuesta es el que nos permite conducir el coche en piloto automático. El problema es cuando tus hábitos, esas conexiones rígidas, te llevan por el camino de siempre cuando tu mapa dice que querías ir al otro sitio. Tu mapa mental dice salud, pero tu cableado estímulo-respuesta dice abre la nevera y busca azúcar. Ya hemos visto la arquitectura de la farsa y la guerra de los mapas. Ahora, para cerrar esta disección, vamos a ver el principio de Premack y cómo el sistema utiliza tus propias ganas de descansar para obligarte a trabajar. Es la última vuelta de tuerca antes de entrar en la herida íntima del cerebro de alta capacidad. Así que llegamos al final de esta autopsia teórica. Si después de ver cómo Skinner nos metía en cajas y Herstein nos convertía en calculadoras de bolsillo, aún creías que tus premios eran algo especial o espiritual, prepárate para la última bofetada técnica. Vamos a hablar de cómo el sistema no solo premia lo que haces, sino que secuestra lo que eres para obligarte a producir. Olvida los caramelos. Aquí vamos a hablar de probabilidades y de un equilibrio biológico que, si se rompe, te convierte en un esclavo de tu propia rutina. David Premack llegó para decirnos que los reforzadores no son objetos mágicos ni medalla, son simplemente actividades. Su teoría de la probabilidad diferencial, conocida popularmente como el principio de Premack, es tan cínica como brillante. Sostiene que si te dejamos en total libertad, lo que llamamos una línea de base, harás una lista de cosas por puro orden de preferencia según el tiempo que les dediques. La regla es simple: cualquier actividad con una alta probabilidad de ocurrir, es decir, lo que te mueres por hacer, puede servir para reforzar una actividad de baja probabilidad, o lo que es lo mismo, lo que detestas. Pero hay un truquito de extorsionador profesional. El acceso a la actividad favorita debe estar restringido. Tienes que pagar con la tarea fea para llegar a la bonita. Premack lo demostró con niños. A los que preferían comer chuches les obligó a jugar al pinball para comer, y a los que amaban el pinball les obligó a comer para poder jugar. El premio no es un objeto, es el derecho a recuperar tu conducta preferida. Pero claro, siempre hay alguien que quiere rizar el rizo. Timberlake y Allison notaron que Premack tenía un fallo. ¿Realmente el premio tiene que ser tu actividad favorita absoluta? La respuesta es no. Solo necesitas que te lo quiten. Así nació la teoría de la privación de respuesta, que introduce el concepto de punto de bienestar o punto óptimo. Imagina que un domingo libre tú distribuyes tu tiempo de forma perfecta: 4 horas de leer y 15 minutos de fregar. Ese equilibrio es tu homeostasis conductual. La nueva regla dice que cualquier conducta puede ser un reforzador, incluso la que menos te gusta, si se restringe artificialmente por debajo de tu punto de bienestar. Si te prohíbo fregar los platos, terminarás deseando hacerlo solo para recuperar tu equilibrio. Sin embargo, hay un límite de la curva pitónica. Si el sistema te pide un esfuerzo razonable para recuperar tu bienestar, trabajarás más duro. Pero si el esfuerzo exigido es titánico y el premio es una migaja, tu conducta cae en picado en una U invertida. Simplemente te rindes. El principio de Premack es el responsable de que yo haya terminado este episodio. Me he autoextorsionado, restringiendo mi alta probabilidad de hacer otra cosa hasta que terminara esta baja probabilidad de escribir. Y lo peor de todo es que biológicamente ha funcionado. Ya hemos terminado con la autopsia del libro. Felicidades. Si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué las palomas de la UNED tienen un comportamiento más coherente que el tuyo. Pero ahora vamos a cerrar el libro de texto y vamos a abrir el pecho. Vamos a traducir toda esta jerga de ratas, palomas y palancas a lo que significa despertar cada mañana con un cerebro de alta capacidad. Vivir con neurodivergencia es estar en un estado de privación de respuesta permanente. La sociedad, el sistema educativo y tu jefe funcionan bajo un principio de Premack perverso. Intentan usar tus necesidades vitales como moneda de cambio. Te dicen que si aguantas 8 horas de tareas de baja probabilidad,
como rellenar Excel absurdos o sonreír en reuniones vacías, entonces, y solo entonces, tendrás acceso a tu punto de bienestar. El problema es que el punto óptimo de una cebra no es ver la tele y fregar 10 minutos. Nuestro bienestar suele ser un hiperfoco de 12 horas sobre la arquitectura gótica o la programación en Python. Cuando el sistema nos restringe el acceso a esa intensidad, entramos en una sed de respuesta que nos desespera. No somos intensos por vicio, estamos intentando recuperar nuestra homeostasis en un mundo que nos quiere sedados y promedios. Y luego aparece el verdugo silencioso que vimos antes, el modelo de Mazur. Ese factor K de impaciencia en nosotros no es una constante, es un incendio. Para una mente con altas capacidades, la demora de un reforzador no solo disminuye su valor, lo pulveriza. Si el premio no es inmediato, la curva hiperbólica cae con tal violencia que el objetivo desaparece de nuestro horizonte. No es falta de voluntad, solo que nuestra tasa de respuesta está secuestrada por una sensibilidad extrema a la magnitud y una intolerancia absoluta a la espera. Por otro lado, nuestra vida es una curva bitónica constante. Forzamos la máquina para encajar. Corremos en la rueda intentando llegar a ese bienestar. Pero llega un punto donde el coste del masking y del esfuerzo por parecer normal es tan titánico que el beneficio deja de compensar. Ahí llega el colapso, el burnout, la caída en picado de la gráfica. Dejamos de responder porque el sistema nos está estafando. Aquí termina el despiece del tema 5. Hemos visto las reglas del casino de Skinner, las ecuaciones de Einstein y las trampas de Premack. Para los estudiantes ya tenéis el mapa del laberinto, no os limitéis a memorizar la ley de igualación. Usadla para entender por qué vuestro tiempo se escapa por las costuras de las distracciones de baja calidad. Para las cebras que buscabais respuestas, como ya deberíais saber a estas alturas, vuestro cerebro no está roto. Solo funciona con un software de alta precisión en un hardware diseñado para tareas de carga pesada. Entender que siempre estamos en situación de elección, incluso cuando decidimos no hacer nada, es el primer paso para dejar de ser la rata que corre por el agua y empezar a ser el arquitecto que dibuja el mapa del laberinto. Si te has cocido la disección o si sientes que necesitas más material sin grasilla académica para entender tu intensidad, ya sabes dónde estoy. En diariodunacebra.com tienes el refugio para los que no encajamos en la campanita de Gauss, con recursos específicos para que la psicología deje de ser un arma en tu contra y empiece a ser tu manual de supervivencia. Corto la conexión antes de que mi curva de valor para este episodio llegue a cero. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por tu compañía. Una vez morí.